Buenas tardes, jóvenes de tercero de secundaria. El día de hoy vamos a desarrollar el sexto capítulo del curso de geometría que viene a ser aplicaciones de la congruencia de triángulos. ¿Qué vamos a desarrollar? La competencia que vamos a desarrollar es resolver problemas de forma, movimiento y localización, la capacidad modelar objetos con formas geométricas y sus transformaciones. El propósito es aplicar las consecuencias de la congruencia aplicando teorema de la bisectriz, mediatriz y la mediana para resolver problemas de congruencia y sus aplicaciones. Y la evidencia viene a ser resolver problemas propuestos del material de trabajo. Bien, entonces con ello, vamos a avanzar. ¿Qué es lo que tenemos? Aquí viene a ser aplicaciones de la congruencia de triángulos. Mira, quiero que observes teorema de la bisectriz. Tengo aquí un ángulo, ¿no? A o B. Si nosotros trazamos una bisectriz, ahí está, OM, la bisectriz OM. Como es bisectriz, divide al ángulo en dos ángulos iguales, ¿no? Entonces tenemos aquí AOM es igual al ángulo MOB. Ahí está, alfa y alfa. ¿Qué pasa con el teorema de la bisectriz? ¿Qué pasa? Bien, si nosotros, mira, tomamos un punto R, ya un punto R cualquiera, puede estar aquí, aquí, en este punto, o por aquí arriba, ¿no? Si tomamos un punto R que pertenece, ¿ya? Al rayo OM, entonces, ¿dónde está OM? Aquí, ¿ya? Ese punto, recuerda que el punto R puede estar aquí, puede estar por acá, o por aquí, en cualquier punto, en cualquier parte del rayo. Y trazamos una perpendicular hacia los lados de cada uno de los lados del ángulo, como puedes observar, RP perpendicular, RQ perpendicular. Se cumple que estas medidas, ¿ya? OP y OQ son iguales. ¿Está bien? Son iguales. Además, PR es igual a RQ. Listo. Eso viene a ser el teorema de la bisectriz. Nuevamente, el teorema de la bisectriz indica, si nosotros trazamos una bisectriz de un ángulo y de un punto cualquiera pasamos o vamos de manera perpendicular hacia los lados, entonces los segmentos que están limitados por esos lados son iguales, como pueden observar, OP igual a OQ, y también PR es igual a RQ. Listo. Ahora vamos a ver otro teorema, que es el teorema de la mediatriz. ¿Alguien recuerda qué propiedad tiene la mediatriz? ¿Quién me dice? A ver, Ashley, dígame. Era cuando partían dos partes iguales Ah, sí, pero ¿a quién? a un triángulo. Ah, por ahí, un triángulo, pero no al triángulo, ¿ah? Sino a un... A ver, Alejandro. Cuando tiene dos lados iguales. A un lado lo dividía en dos lados iguales. Pero además esa mediatriz es una recta y corta de manera perpendicular a uno de los lados del triángulo, ¿no? Y en dos segmentos iguales. Ahora, pero ¿cómo vamos a usar ese teorema de la mediatriz? Mira, quiero que observes. El teorema de la mediatriz justo está pasando por un vértice, por un punto, un vértice del triángulo. Como es mediatriz, ¿ya? ¿Ya? Si él es mediatriz de AB, mira, ¿a quién va a cortar en dos partes iguales? AB, ¿ya? Viene a ser de forma perpendicular, ¿ya? Y M va a ser el punto medio de AB. Si es el punto medio, entonces AM es igual a MB. ¿Está bien? ¿Qué más se cumple? Ahora sí, como observa, si está en un vértice del triángulo, este lado, que es AP, también tiene igual medida que PB, ¿ya? No ahí dice PQ, es PB, ¿ya? PB. ¿Está bien? Listo, este es el teorema de la mediatriz. Si nosotros vemos una recta que corta de manera perpendicular
y a uno de los lados lo divide en dos lados iguales, entonces es una mediatriz. Y si esa mediatriz pasa por uno de los vértices del triángulo, entonces los otros lados son iguales. Listo, ese es el teorema de la mediatriz. ¿Qué más? A ver, ¿qué más tenemos por acá? ¿Ya? Y como es mediatriz, también cumple la propiedad de ser una bisectriz porque pasa por el mismo, por un vértice del triángulo, ¿no? Por eso aparece alfa y alfa. Y aquí sería beta y aquí también sería beta. Listo. Bien, ¿qué más tenemos? El teorema de los puntos medios y el de la base media. ¿Cómo es eso, profesora? Bien, tenemos un triángulo ABC, ubicamos los puntos medios en dos lados, ¿ya? En este caso, mira, si M es punto medio, entonces AB es igual a MB. Si trazamos ahora el punto medio en BC, ¿ya? BC, entonces MN es paralelo al lado AC. ¿Bien? Y si es paralelo, entonces BN es igual a NC. Ahí está. ¿Ven? Si es paralelo, ¿ya? Entonces N es el punto medio. ¿Bien? ¿Qué más? MN se denomina base media. ¿Qué más? Además, MN viene a ser la mitad de la base del triángulo. Si aquí la base del triángulo es 10, MN será su mitad, 5. Si la base del triángulo es 12, MN será 6. Le pregunto a ustedes, chicos, si la base del triángulo es 18, ¿cuánto es la base media? 9. 9, correcto, muy bien, 9. ¿Está bien? Mira, vuelvo a mencionar el teorema de los puntos medios. Mira, retrocedo. Si nosotros ubicamos un punto medio, M, y sabemos que divide en dos segmentos iguales uno de los lados y trazamos una paralela, ojo, paralela a la base, ¿ya? Entonces, el otro N es el punto medio del otro lado, donde BN es igual a NC. ¿Está bien? Ya, ¿cómo se llama MN? Base media. ¿Ya? Y se cumple que la base media viene a ser la mitad de la base total. ¿No? Si la base total en este caso es 2 metros, entonces la base media viene a ser 1 metro. ¿Está bien? Siempre se cumple eso. ¿Está bien? ¿Qué más? Ahora vamos a ver el cuarto teorema. Dice mediana relativa a la hipotenusa. Ojo, mediana relativa a la hipotenusa. La hipotenusa, ¿en qué tipo de triángulo vemos o le encontramos? A ver, dígame, ¿en qué tipo de triángulo encontramos la hipotenusa? Alejandro, a ver, dígame. Triángulo rectángulo. Correcto. Y cuando dice relativo a la hipotenusa, quiere decir que esa mediana tiene que llegar a la hipotenusa. ¿Está bien? ¿Cómo es? Mire, aquí tenemos un triángulo rectángulo ABC. Y cuando dice mediana relativa a la hipotenusa, quiere decir del ángulo recto voy a trazar la mediana. ¿Quién me dice qué propiedad tiene la mediana? Levanten la manito. ¿Qué propiedad tiene la mediana? Carla, ¿qué propiedad tiene la mediana? ¿O por qué se llama mediana? Lupita, la misma pregunta. ¿Qué propiedad tiene la mediana? Gabriela, ¿qué propiedad tiene la mediana? ¿Cómo yo sé que es mediana? Si yo trazo la mediana, ¿qué se cumple? ¿Qué pasa? Bueno, se olvidaron. Si yo trazo la mediana, que en este caso, la mediana relativa a la hipotenusa, esa mediana divide a la hipotenusa en dos segmentos iguales, ¿no? Entonces, BM es mediana relativa a la hipotenusa, ¿ya? Se cumple que AM es igual a MC y también igual a BM, ¿ya? Aquí mira, un error, BM, vamos a corregir, ¿ya?
BM. Mira, se cumple cuando yo trazo en un triángulo rectángulo la mediana relativa a la hipotenusa, se cumple que la medida de estos tres segmentos vienen a ser iguales. ¿Ya? Entonces por aquí es BM. ¿Ya? BM. Así. Aquí teníamos el otro caso que era PB. ¿Ya? Así. Listo. Bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Jóvenes y señoritas. ¿Alguna duda? ¿Alguna sugerencia? Bien, mira, retrocedo. He hablado de qué teoremas. He hablado del teorema de la bisectriz. He hablado del teorema de la mediatriz, como ustedes pueden observar. También he hablado sobre el teorema de los puntos medios y el de la base media. Y también con respecto a la mediana relativa a la hipotenusa. ¿Está bien? Sí, además, ¿qué pasa con los ángulos? Quiero que observes. Aquí estos ángulos vienen a ser iguales y estos ángulos también vienen a ser iguales, pero entre ellos diferentes. Solamente hay que recordar que alfa más beta debe ser 90 y aquí debe ser beta y aquí también beta. Mira, por lado en común, ¿ya? Triángulo, tenemos el ABM, es un triángulo isósceles. Y también en BMC es un triángulo isósceles, pero no necesariamente el de aquí va a ser beta. Así que colocamos otro ángulo que viene a ser alfa y alfa, ¿no? Porque es un triángulo isósceles. Listo. Ahora vamos a ver, o hay que recordar algunos triángulos notables. ¿Ya? ¿Cuál será? Miren, ustedes conocen el triángulo rectángulo notable de 37 y 53. ¿Cuáles son las medidas de su cateto y hipotenusa? A ver, ¿quién me dice? De 37 y 53. A ver, Alejandro, dígame. Un lado es 5K, el otro 4K y el otro es 3K. Muy bien. A 37 grados, ¿quién se lo pone? 3K, A 53. 4K, ¿Y la hipotenusa? 5K. Correcto. Muy bien. 3K, 4K y 5K. Muy bien. Excelente. A ver, vamos a ver el siguiente. ¿Ya? Ahora, ¿quién me dice, aparte de Alejandro, cuáles son las medidas de los lados del triángulo rectángulo de 45 grados? Aparte de Alejandro, a ver, otro alumno. K y raíz entre 2. K ¿Quién? raíz entre 2. ¿Quién habló? Cubas, Miss. Cubas. K, Sí, de Miss. K raíz Y de de 2, 2. ¿no? Entonces, ¿dónde va ese K raíz de 2? Va en la hipotenusa. Correcto, muy bien, excelente, ¿no? En este caso, la constante de proporcionalidad viene a ser K, ¿no? Si no queremos usar el K, podemos usar otra variable, que puede ser A o puede ser M, pero nosotros hemos aprendido más con esta constante, ¿no? Como tenemos dos ángulos iguales, entonces dos lados que vienen a ser los catetos también vienen a ser iguales, ¿no? Los catetos tienen la medida de K y la hipotenusa K raíz cuadrada de 2. Excelente. A ver, otro alumno, aparte de Alejandro y aparte de Cubas, ¿quién me dice las medidas de los lados del triángulo rectángulo de 30 y 60? A ver, Ramos. La hipotenusa es 2K y los catetos K y el otro es K raíz de 3. El K raíz de 3, ¿a quién es opuesto? ¿A qué ángulo? El ángulo de 60, sí. Muy bien. Hay que recordar, la menor medida o menor lado siempre es opuesto al menor ángulo. Y el mayor ángulo tiene como opuesto el lado mayor, ¿no? O con mayor medida. Entonces, mira, a 30 grados se le pone K, a 60 grados K raíz cuadrada de 3 y la hipotenusa viene a ser 2K. Claro que sí, 2K es mayor que K raíz cuadrada de 3. Eso sí, ténganlo en cuenta. ¿Sí? Siempre la hipotenusa en todo triángulo rectángulo, siempre la hipotenusa va a tener mayor medida. ¿Bien? Muy bien, entonces eso ya lo saben. Ahora vamos a ver con los problemitas. A ver, el número 1, por favor, Lupita, lea el número 1. En un triángulo rectángulo ABC,
recto en B se traza la bisectriz AM. M es BC, tal que CM es igual a 5 y BM es igual a 3. Halle la medida del ángulo C. Muy bien. Cuando, Lupita, una pregunta. Cuando dice recto en B, ¿qué quiere decir? Recto en B. ¿Qué quiere decir? A ver, alguien que pueda responder, levante la manito. A ver, Ashley, Cubas. Que ese lado va a valer 90 grados. Muy bien, cuando dice recto en B, quiere decir que el ángulo debe ser 90 grados, correcto. Entonces, tenemos que graficar. Es un triángulo rectángulo ABC, recto en B, así que B va a 90 grados. Colocamos aquí. Se traza la bisectriz AM, pero SM pertenece a BC. ¿Y dónde está BC? Aquí. Ah, ya. Quiere decir que M debe estar en este punto, pero AM debe ser la bisectriz. Ahí está. Aquí coloco M. Y como es bisectriz, estos dos ángulos son iguales. Colocamos alfa y alfa. Ahora, ¿qué más dice? Tal que CM, ¿dónde está CM? Aquí está. CM5 y BM es 3. Ahí está 3. Y me piden la medida del ángulo C, o sea, el de aquí. Colocamos un X. Bien, a ver, ¿qué sugerencia, jóvenes? Como hemos aplicado, hemos visto los teoremas, ¿qué teorema podré realizar aquí? Tengo la bisectriz, entonces tendré que usar el teorema de la bisectriz. El teorema de la bisectriz indica, de un punto de la bisectriz, puedo trazar de manera perpendicular hacia sus lados. ¿Y qué pasa? Que las medidas de aquí serán iguales y también estas medidas. Entonces, mira, observa, ahí está, mira, ahí está. Formo como un rombito, ¿no? Pero perpendiculares. Entonces, AB, ya, pero voy a colocar aquí, AB será igual a esta medida y BM debe ser igual a la medida de aquí. Si aquí es 3, quiere decir que aquí también es 3. ¿Y ahora qué estamos observando aquí? Esto viene a ser un triángulo rectángulo. Uno de los catetos es 3 y la hipotenusa es 5. ¿En qué triángulo rectángulo vemos que un cateto es 3 y la hipotenusa es 5? ¿Qué triángulo rectángulo? En el triángulo de 3, 4 y 5. De 3, 4 y 5. ¿Y qué medida de ángulos tiene? 37, 53. 37 y 53. Pero vemos como yo quiero hallar el ángulo C, que lo he representado con X. ¿Quién está al frente de ese X? ¿Qué lado? ¿Qué medida? 37 grados. 3. Y si es 3, entonces el ángulo X viene a ser 37 grados. Listo, ahí está. Miren, hemos colocado. Entonces sabemos que ya estamos hablando de este triángulo rectángulo. Y frente al número 3 está el de 37 grados. Por tal motivo, el valor de X es 37 grados. Listo, esa es la medida del ángulo C. Ya está. ¿Alguna pregunta por ahí, jóvenes? No, Miss. ¿Todo bien? ¿No? Entonces, mira, hemos desarrollado el teorema de la bisectriz. A ver, ahora vamos a ver el número 2. A ver, el número 2. A ver. Lea, por favor, en este caso. A ver, ¿quién lee? Gabriela. En un triángulo ABC se traza la bisectriz interior BN, tal que AN es igual a 20, NC es igual a 15 y la medida del ángulo C es 53 grados. Halle la medida del ángulo A. Mira, es parecido al anterior, pero no es un triángulo rectángulo, sino un triángulo cualquiera, ¿ve? Un triángulo agudo. En este triángulo ABC vamos a trazar la bisectriz interior BN, o sea, de B. Ahí está, BN. Como es bisectriz, los ángulos son iguales, alfa y alfa. Ahora colocamos los valores. AN, 20. NC, 15. Y ángulo C es 53. Ahí está.
Como hablamos de una bisectriz, ¿qué podemos hacer aquí, chicos? ¿Qué teorema vamos a aplicar? El teorema de la bisectriz. Entonces, ¿cómo es el teorema de la bisectriz? Trazamos por aquí una perpendicular hacia los lados. ¿Ah? Entonces, mira, aquí colocamos un X, mira, trazamos perpendicular. Si aquí es 53, entonces aquí debe ser 37. Trazamos el otro, ahí está. Si la hipotenusa viene a ser 15, ¿no? Y la hipotenusa es la medida de 5K, ¿qué medida tienen estos? Ahí está. ¿Qué medidas tienen? ¿Cuánto es el valor de K, jóvenes? 3. 3, muy bien. El valor de K viene a ser 3. ¿No? Acá debe ser 5K, ya voy a corregir luego. ¿Ya? Y si el valor de K es 3, aquí donde se ha encerrado el 4K, ¿cuánto medirá? 12. 12. 12. Muy bien, 12, correcto. Y ahora quiero que te des cuenta. El teorema de la bisectriz indicaba trazar perpendiculares hacia los lados, ¿no? ¿Y qué pasa? Si aquí es 12, aquí también es 12. Y ahora sí, tengo otro triángulo rectángulo donde un cateto es 12 y la hipotenusa viene a ser 20. ¿Qué tienen en común? ¿En qué relación están 12 y 20? ¿En qué relación? Ambos tienen cuarta. Si simplificamos, sacamos cuarta y cuarta. ¿Qué me queda aquí? 3. Y aquí, 5. 5. Si pasa eso, ¿no? Porque aquí es un 3 por 4 y aquí es un 5 por 4. Entonces, X, ¿cuánto mide? Estamos hablando de este triángulo. Del triángulo rectángulo notable de 37 y 53 grados. Entonces, X, ¿qué medida tiene? ¿Al frente de quién está X? De 3 por 4. La 37 grados. hipotenusa es 5 por 4. ¿Y quién está al frente del 3 por algo o 3K? ¿Quién viene a ser al frente del 3K? El 37 grados. 37. Grados. Correcto. Entonces, la medida de X viene a ser 37 grados. ¿Y quién era la medida de X? Era la medida del ángulo A. Listo. Ya está. ¿Quedó claro? Mira cómo vamos agregando, ¿no? Las líneas según el teorema que vamos aprendiendo y trabajamos con los triángulos rectángulos, ¿no? Conocidos, notables, claro. ¿Quedó claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Ninguna, entonces avanzamos al siguiente. A ver, vamos a ver. El número 3. A ver, el número 3 que por favor lea por aquí Kenneth. Kenneth Príncipe, lea el 3. En un triángulo ABC recto en B se traza la mediatriz de AC, que intersecta a BC en E, tal que BE es igual a 5 y AB es igual a 12. Ahí es BC. Muy bien. Entonces se habla de un triángulo, como dice recto en B, es un triángulo rectángulo, ¿no? Recto en B quiere decir que B tiene el ángulo de 90 grados. Y colocamos aquí arriba debe ser el A y aquí el C. Bien. Se traza la mediatriz de AC, ya, AC, pero que intersecta a BC en E. Ah, intersecta a BC en E. Entonces, sería de este modo. Recuerda, si es mediatriz, no necesariamente va a pasar por el vértice. Puede estar así. Pero la mediatriz, sí o sí, al lado que corta, lo corta en dos lados iguales, ¿no? En dos segmentos iguales y de manera perpendicular. ¿Ya? Aquí dice que intersecta B y C en el punto E. Por eso aquí es el punto E. Entonces, mira, ahí está de manera perpendicular y estos dos segmentos son iguales. Colocamos los valores. BE dice que es 5. ¿Ya? ¿Qué más? AB dice que es 12. ¿Ya está?
y me pide la medida de BC. ¿Dónde está BC? Todo eso. ¿Está bien? Ahora, aquí se ha adelantado en trazarse un segmento que une el punto A con el punto E. Y estamos observando que ABE es un triángulo rectángulo. ¿Qué triángulo rectángulo? Si tengo un 12 y un 5. Es un triángulo rectángulo. ¿Cuánto será la medida? A ver, ¿quién me dice? Ahí está. ¿Quién me dice? Mira, si yo trazo de este punto hacia aquí, estamos observando que hay otro triángulo. Mira, AS. Es un triángulo. Y la mediatriz está pasando por su vértice. Y si pasa eso de manera perpendicular, estos lados son iguales. Y este de aquí, que es AE, también es igual a S. Si a S lo vamos a representar con M, entonces AE también viene a ser M. ¿Ya? Pero en este triángulo rectángulo de 12 y 5, ¿cuál será el valor de M? ¿Qué puedo usar para hallar el valor de M? ¿Quién me dice? Teorema de Pitágoras. Correcto, el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Pero también, ¿ya? Si ustedes aplican el teorema de Pitágoras, a ver, apliquen, ¿cuánto será el valor de M? A ver, desarrollando el teorema de Pitágoras, ¿cuál será el valor de M? ¿Encontró? Levante la mano, ¿quién encontró? A ver, Alejandro. M sería igual a 13. 13, correcto. ¿Está bien? Entonces, el valor de M sería M al cuadrado igual a 12 al cuadrado más 5 al cuadrado. M al cuadrado es igual a 144 más 25 y esa suma resulta ser 169. Como quiere el valor de M, ese exponente 2 pasa como raíz y el valor de M viene a ser 13. Correcto, 13. Si M es 13, entonces aquí es 13 y aquí también es 13. Como me piden la medida de BC, que es X, y X es igual a la suma de 5 más M. Pero como M vale 13, entonces 5 más 13 resulta ser 18. 18. Listo, y esa viene a ser mi respuesta. ¿Sí? ¿Quedó claro ahí, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Quedó claro, Miss. A ver, avanzamos el siguiente. Ahí está, el número 4. Bueno, hay algunos puntos que han quedado sin animación, pero bueno, ya ahí vamos a ir completando. A ver, el número 4 me ayuda en la lectura. A ver. Carla Cielo. Carla Cielo, por favor, lea el número 4. En un triángulo ABC se traza la mediatriz de AC que intersecta a BC en E, tal que S es igual a 10 y M, La medida del ángulo B. la medida del ángulo B es 2M, 2 veces. AY a B. Ya, por ahí algo pasó, ¿no? La medida del ángulo B es igual a 2 veces la medida del ángulo C, ¿no? Entonces, miren, vamos a trazar aquí, no esperamos más, el triángulo ABC, ahí está, el triángulo ABC. Se traza la mediatriz de AC que intersecta a BC, dice. A ver, una mediatriz, ahí está, mediatriz de AC que intersecta a BC en E. Entonces, aquí está. Y aquí debe ser E. Tal que S es 10, la medida del ángulo B es el doble de la medida del ángulo C. Entonces, si no sé cuánto mide el ángulo C, colocamos un valor, ¿no? Que viene a ser tita,
Y como B es el doble, entonces aquí debe ser 2 tita. ¿Está bien? Ahora, como ustedes pueden observar, la mediatriz, aquí vemos un triángulo con AS, ¿no? Un triángulo AS. Y esta mediatriz está pasando por uno de sus vértices. ¿Qué pasa? Con respecto a este lado, lo corta de manera perpendicular y lo divide en dos segmentos iguales. Además, estos lados vienen a tener igual medida. Por eso están circulito y circulito. Entonces, si aquí es 10, quiere decir que aquí también viene a ser 10. ¿Está bien? Viene a ser 10. Y como me pide la medida del lado ABC, entonces aquí ABC vamos a hallar el valor de X. ¿Bien? ¿Qué más? ¿Qué más podemos observar aquí? Como aquí AS es un triángulo isósceles, tiene dos lados iguales, entonces los ángulos también opuestos vienen a ser iguales. Si aquí es tita, entonces aquí también viene a ser tita. ¿Qué más? Ahora quiero que observes en el triángulo AEC nuevamente. La suma de estos dos ángulos, tita y tita, debe ser igual a este ángulo exterior. Quiere decir que aquí viene a ser 2 tita. Y quiero que observes ahora el triángulo ABE. Mira, tengo dos ángulos iguales, 2 tita y 2 tita. Si tiene dos ángulos iguales, entonces estamos hablando de un triángulo isósceles. Si hay dos ángulos iguales, entonces dos lados también son iguales. ¿Quién se opone a 2 tita? 10. ¿Quién se opone a 2 tita? X. Entonces, el valor de X viene a ser 10. Y el valor de X, que es 10, es la medida de AB. Listo. Esa es la medida del lado AB. ¿Quedó claro ahí, jóvenes? ¿O alguna pregunta? ¿Está bien? Claro. Sí, ¿no? ¿Ve? Interesante, ¿no? Mira, con esos teoremas, cómo vamos trazando y vemos la mediatriz, la bisectriz y cómo podemos trazar si son iguales, ¿no, chicos? Entonces, ahora, ¿ya? Recuerden, ya, que para el día viernes, ya, todos, ya, mañana nadie me entrega, sino el día viernes, lo entregan al profesor Fernando, ¿ya? Tu actividad, ¿no? Esta actividad que viene a ser la actividad número 3, ¿ya? Son 4 ejercicios. Bien, y eso sería todo por hoy, jóvenes.